Oye, Mauricio, con toda la reforma, las desigualdades por las que combatieron los liberales al quitarles las tierras a la iglesia injusta fueron vanas porque malbarataron tierra a potentados laicos. Sí, pero es que la idea de ellos no era sino quitarle poder a la iglesia, pero eran liberales, no eran socialistas. El socialismo se acababa de inventar y no pensaban ni en propiedades sociales, ni en el control de los latifundios, ni mucho menos. Consideraban que la tierra iba a producir si se ponía en manos privadas, porque precisamente por eso a las propiedades de la iglesia se les llamaban bienes de manos muertas, porque podían tener tierras de cultivo que no estaban cultivando, que no estaban produciendo, tierras de regadío que estaban siendo abandonadas y que se utilizaban solamente para mantener el poder de la iglesia y que se tenían como una especie de reserva, una especie de, como tienes dinero en el banco, ¿no? Y se pensó que al ponerlas en manos privadas se iba a conseguir una mayor productividad. Era la fantasía del libre mercado en aquel momento, ¿no? Siento que no eran potentados laicos, muchos de ellos eran potentados religiosos, eran potentados que tenían creencias religiosas, pero no eran la iglesia, querían hacer dinero. La iglesia quiere hacer dinero y adeptos. Entonces, sí, probablemente podían haberlo hecho mejor, pero no tenían las ideas ni las herramientas conceptuales, ni la experiencia social e histórica que tenemos para planteárselo. Mira, por aquellos años, es por los años en los que se ocurre la hambruna de la patata en Irlanda. La hambruna de la patata en Irlanda se ve potenciada enormemente porque esos campesinos que comían patatas lo que hacían era sembrar trigo, pero el trigo era para los dueños de la tierra, ellos eran medieros, ellos alquilaban la tierra a cambio de que les dejaran donde plantar sus patatas, y en el resto de la tierra del señor que vivía en Londres plantaban trigo, y el trigo salía de Irlanda y se iba para otros lugares donde el señor de Londres lo exportaba y ganaba muchísimo dinero, y ellos seguían siendo campesinos miserables que comían papas. Cuando empieza la hambruna porque cae la plaga de las papas a Irlanda, como cayó en toda Europa, no se les quiso vender el trigo a los propios productores del trigo, salvo a precios de mercado libre, porque si reducías el precio artificialmente afectabas el dejar pasar, que era la doctrina económica prevaleciente en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Esto pasaba en 1840 y tantos, estamos hablando de la Constitución Mexicana de 1857. Entonces, por adorar al libre mercado, se permitió que la hambruna en Irlanda se cobrara cientos de miles de vidas y que millones de irlandeses salieran a desparramarse por el mundo a buscarse la vida y a buscar cómo salvar a sus familias. Que paradójicamente fue enriquecedor para el mundo, porque la cultura irlandesa, que tiene una gran riqueza musical, de leyendas, su cultura de trabajo era potentísima, así como su profunda religiosidad, que también fue uno de sus enemigos, pero el enriquecimiento que la cultura irlandesa le dio a todo el mundo en esa segunda mitad del siglo XIX procede de esa adoración al libre mercado que era normal en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no les pido a la gente en el pasado que pensara como la gente del futuro, yo solamente les pido a los del presente que no piensen como pensaba la gente en el pasado, que eso sí es un error.